todos ustedes, nuestros teleseguidores en el programa Jueves de Contenido, les doy la bienvenida porque esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante sobre el cáncer. Es un asunto de salud que debemos todos conocer, aunque hayamos escuchado hablar de esta terrible enfermedad como es el cáncer. El día de hoy tengo como invitado al doctor Jesús Reyes Lafarga, ginecólogo, por cierto, que habrá tratado muchos de estos asuntos que tienen que ver con la salud, pero esta vez nos vamos a enfocar así de manera también un tanto especial acerca del cáncer en los niños. Caborca, desgraciadamente, está situado como uno de los principales municipios donde se viene dando con más recurrencia esta enfermedad. Y bien, pues vamos a escuchar al doctor Jesús Reyes Lafarga, a quien ya lo tenemos aquí en nuestro estudio. Mira, Reinaldo, me da mucho gusto que medios de comunicación como el que tú diriges, Reinaldo, se preocupen por la salud pública, que se responsabilicen por el entorno y de alguna manera pues trabajen con la comunidad para disminuir este terrible mal que es el cáncer. Y el cáncer, pues recordemos así muy brevemente y superficialmente, que es una proliferación exagerada de algún órgano de sus células, que de alguna manera se equivocan y empiezan a crecer y crear tumores. Y esos tumores pueden ser originados dependiendo si es el hígado, si es el pulmón, si es la médula ósea, si es un infante o una persona ya de mucha edad. Son muchas las etiologías que se han investigado. Las más importantes son las ambientales. Por ejemplo, en los niños sabemos que en Caborca es un lugar donde hay muchas más altos índices de leucemias en los niños que en otras partes del estado. ¿A qué se debe? Se aduce, entre otras cosas, a que habitamos tierras de cultivo. Las tierras de cultivo se aplicaron fertilizantes, se aplicaron fumigantes, que tienen un poder residual y que en algo lesionan al organismo. Está demostrado que los fumigantes que se usaron para el algodón en los años 60 y 70 tenían un poder residual, o sea que se podía manifestar con el tiempo, permanecen a pesar de los años en el organismo y lo van deteriorando. Algunos presentarán síntomas de intoxicación aguda en el momento y otros tardías. Y se cree y se aduce que Caborca, como otras regiones eminentemente agrícolas, mucho tiene que ver este tipo de cuestiones como son los fumigantes, los fertilizantes. Si comparamos Ciudad Obregón, por decir algo, que es región agrícola, con Caborca, ¿qué información se tiene? Bueno, yo tengo una información, aunque no sea yo pediatra, estoy hablando de las leucemias en los niños. En esta ocasión es muy alto el índice en Caborca en relación al resto del estado. Se sorprenden mis amigos médicos de Hermosillo que haya en Caborca tantos problemas de leucemia. Y la leucemia, pues, hay una proliferación exagerada de glóbulos blancos generalmente en una de sus fases. Y también bajan las plaquetas, entonces los niños de alguna manera empiezan a tener fiebre de un origen no determinado. No encuentras un foco infeccioso, no encuentras que haya en la garganta alguna irritación o en el riñón. Y entonces cuando el médico, ya después de 2 o 3 cuadros de fiebre indeterminada y de origen indeterminado, hace exámenes y ve que hay glóbulos blancos en forma exagerada. Es de 5 a 10,000 a 11,000 lo normal, y cuando estás bajo el efecto de una infección, pues suben a 15,000, a 18,000, pero resulta que te encuentras en el resultado que los leucocitos, o sea, los glóbulos blancos, son 40,000, 50,000, 100,000. ¿Los eritrocitos son los rojos? Los rojos son los eritrocitos, son los que transportan el oxígeno, y los glóbulos blancos son aquellos que son llamados a defender cuando hay una infección. Y cualquiera de las cosas, muy alto o muy bajo, se presentan en la leucemia, pero se inicia con una gran proliferación de leucocitos. Y luego se complica a veces también con
plaquetopenia, baja de las plaquetas. Y me preguntarás, ¿cómo se manifiesta esto? Sí, exactamente. Aparte por hemorragias nasales, por las encías. Hoy que está tan de moda el dengue, que de alguna manera atormenta la médula ósea de los huesos, que es donde se producen las plaquetas, y de alguna manera las afecta por un tiempo pequeño. Pero se puede recuperar la persona. Bajan las plaquetas. En cuanto pasa la infección, hablando del dengue hoy, Sí, claro. Que está de moda. inmediatamente se recupera. Y hay un dengue que es el hemorrágico, que se deprime aún más la cuenta plaquetaria, la médula ósea no produce plaquetas o las produce defectuosas, y entonces el organismo se expresa con sangrados. ¿Cómo? Me sueno la nariz y hay sangre. Cuando estás transitando por la fiebre, por el dengue, ¿no? Sí, claro. Por supuesto que hay otras causas, hay otras etiologías del sangrado de la nariz, pero estamos hablando del momento del dengue. Las encías, o al ir al baño puedes obrar con sangre. Se llama melena, se llama hemorragias rectales, etc. Y también un dato que nos preocupa y que nos alarma es cuando vemos que en la piel se manifiesta con manchas. petequias, manchas violáceas en las piernas, siempre y cuando no hayan sido por golpes, porque es muy común que al descubrirte las piernas es porque te has golpeado en la cama, etc. Pero hay muchas que salen en los brazos, en las piernas, en el abdomen, en la cara, en el cuello, y esas se llaman petequias. Y esas puede ser que se deban en un niño a que puede estar presentando una leucemia con una baja de plaquetas. ¿Hay algún momento en que se pueda revertir eso o no? Sí, como no, en cuanto empiezan a recibir tratamiento tempranamente, hacen que se despierte la médula ósea de los huesos largos como el fémur, las caderas, de los huesos de los brazos, etcétera, y empiezan otra vez a producir, sí, como no, otra vez empiezan a producir plaquetas y empiezan de alguna manera a someter, por otro lado, a que no haya tanta proliferación de leucocitos o glóbulos blancos, y entonces se ataca. Entonces el niño aquel que estaba anémico a veces y que tiene bajas las plaquetas y muy altos los glóbulos blancos y fiebre y el hígado crecido y todas esas cosas, con los tratamientos generalmente mejoran su aspecto, empiezan a crecer, generalmente son recuperables. Doctor Reyes, hablabas ahorita de que estamos en una zona agrícola y que podrían ser pues factor de lo que estamos viviendo ahorita, el hecho de los fumigantes. Pero ¿qué otro factor se podría considerar, además de eso? Sí, mira, el cáncer de piel, por ejemplo, ya sabemos que el sol, la irritación permanente y constante, repetida, sobre un órgano produce degeneración de los tejidos. El que fuma mucho está permanentemente inflamando los bronquios, aparte de que la nicotina tiene otro problema también ahí que induce al cáncer, ¿no? El sol, que estar exponiéndote al sol a ciertos rayos especiales, también con el tiempo empiezas a mancharte las manos, la cara, y luego empieza a degenerarse y a haber cáncer. Aquí en Sonora y en Arizona, por ser lugares expuestos y que caen perpendicularmente los rayos solares tremendamente, y poco nos cubrimos con sombrero o con cremas antisolares, no somos muy preocupados al respecto, son uno de los más altos índices de cáncer de piel, y que estos salen alrededor de los orificios naturales, por ejemplo en la cara, alrededor de los ojos, de la nariz, de los orificios nasales, alrededor del oído tienen, y alrededor de la boca,
tienen como sus sitios más importantes de apreciarse. Y así vemos en las personas adultas lesiones dérmicas importantes que ya tienen mucho tiempo, generalmente gente de arriba de 40 años, y que las confundimos con algo transitorio y les damos cualquier tratamiento, generalmente esas pomadas que muchos de nosotros los médicos recetamos, que tienen cortisona y que parecen milagrosas y se te quita 15 días y vuelve con mayor fuerza, o ahí está esa úlcera del viejo también, pues siempre hay que pensar y que hay que ir con un dermatólogo porque algunas pueden ser un cáncer de piel que afortunadamente es de una evolución más o menos benigna si se agarra a tiempo, porque a veces hay que operar y quitar esa lesión con un poquito amplia la incisión, y si está muy cerca del labio y la agarras ya muy grande, pues te distorsiona la cara, la mueca de los labios, y hay que ponerte injertos. Entonces siempre hay que ser una úlcera crónica, una lesión dérmica, hay que acudir con el dermatólogo. Quizás el dermatólogo te recete algunas cosas, te haga una biopsia dependiendo de la edad de la imagen de la úlcera, y entonces tempranamente no te deforma la cirugía y sí te previene. Hay casos cada vez menos, afortunadamente, donde pues se ven verdaderas lesiones grandísimas que ya no se puede hacer nada al respecto. Entonces, ¿qué es, para volver a la pregunta original, qué es lo que causa? La repetición de una acción sobre un tejido produce inflamación, y la inflamación crónica a transformar la célula, y la transformación de la célula a producir el cáncer. ¿Qué puede ser? Por pesticidas, por el sol, por medicamentos, por gastritis crónica. La gastritis, el reflujo que nos hace sentir esa sensación urente, quemante, retroesternal, que se nos devuelve la comida y que nos irrita permanentemente el esófago. ¿Por qué? Puede ser por alimentaciones muy condimentadas, puede ser también por incontinencia de los esfínteres del estómago, y puede ser por muchas otras cosas que hacen que ese reflujo quemante realmente te queme el esófago. El esófago no está para ello, el esófago es un tránsito nada más. Y el estómago sí secreta jugos gástricos muy poderosos, muy fuertes, y que cuando hay insuficiencia, una hernia yatal, por ejemplo, pues deja el estómago que el alimento suba, y el esófago, que no está hecho para eso, se queme. Y esa quemada diaria, constante, te llega a producir un cáncer de esófago. Es muy frecuente porque hoy en día tenemos a la mano los antiácidos, las cuestiones ranitidinas y omeprazoles, pantoprazoles, sustancias también antiácidas que sí te hacen dormir, te levantas en la noche, apuras un bicarbonato y ya sabes que se te va a quitar. Pero si tienes 20 años uno con eso, pues hay que hacer una endoscopía, ir a ver hacia adentro del tubo ese, a ver si no tienes un cáncer o si tienes alguna lesión precursora del cáncer y que hay que tratarla para que no llegue a cáncer, ¿verdad? Hoy en día hay un microbio, una bacteria que se descubrió que es la causante, y entonces se toman biopsias, etc. ¿Cómo qué? Por ejemplo, hay una bacteria que que antes no se conocía y que hoy en día se combate con antibiótico, que eso es la responsable de gran parte de la acidez. Y entonces el especialista, al revisarte desde la garganta para ver si hay un esófago de Barrett, que se llama, lo van viendo, que si hay un reflujo, si está quemado, si está muy rojo, si hay una úlcera esofágica, si hay una hernia, y llegan al estómago y también lo ven muy enrojecido, con pérdida de la mucosa. Entonces ellos toman un cachito de estómago, es indoloro la muestra, la toma es indolora, y lo mandan al laboratorio, y ahí encuentran una bacteria que es la que propicia la gastritis, y esta crónica, con los años, puede llegar a tener un cáncer. ¿Cómo se le conoce esa bacteria? Se llama Campylobacter, así se llama. ¿Y de dónde proviene o qué? Esa es por los alimentos, el medio ambiente, sí.
Como el E. coli, como el E. coli, que es, casi siempre está en la orina, en el intestino, exactamente. Hey, bro, pavo y jamón a 25 pesos. Solo el Subway, baby, es de pavo y jamón. De hecho, como a mí me gusta, pavo y jamón a 25 pesos. Muy guau. Tú también pavonéate con la deliciosa combinación de pavo y jamón por tan solo 25 pesos. Muy guau. Pavo y jamón a 25 pesos. Subway, come sabroso y fresco. Subway, come sabroso y fresco. Bien, doctor, y bueno, hablábamos del ambiente, del sol, hablabas de la cuestión agrícola, pero mucho se habla sobre las mineras. No sé, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Sí, las mineras hay de todos tipos. Hay mineras muy responsables que manejan el cianuro cuando son para obtener oro, utilizan en su oxidación no recuerdo bien la palabra. Lixiviación. Ajá, para separar los elementos ahí. Entonces manejan sustancias realmente tóxicas y que si no tienen un buen confinamiento y impermeabilizar muy bien sus cuestiones esas donde tienen esos líquidos y su transporte, su almacenamiento y su uso después de haber practicado sus funciones, pues tiene que estar impermeabilizado muy bien todo, porque de alguna manera se puede filtrar y contaminar los mantos acuíferos, y luego el ser humano de ahí vive, de ahí toma, y también es fuente que va al mar, y entonces es una gran contaminación. Por eso hoy en día es muy difícil explotar una mina sin contaminar, y por eso se necesitan ser grandes consorcios que reúnan todas las características que propicien el buen manejo y aparte, lo más preciado, que cuiden la salud de los ciudadanos, el medio ambiente. Fíjate, a veces hacemos prácticas que van en contra del ser humano. Por ejemplo, queremos exterminar algún parásito, queremos exterminar quizás un perro que ya no debe de usarse esas cosas, o los coyotes porque se están comiendo la cosecha, etc. Pues les tiras alguna cosa por ahí, pero tiene un poder residual, se muere el coyote, luego viene el buitre, luego viene el otro, y la cadena ecológica, pues matas por muchas generaciones ese tipo de cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Las minas tienen una gran responsabilidad con el entorno y con la salud, y entonces debemos los ciudadanos no dejar de pensar y de vigilar el comportamiento, que no relajen todos los procedimientos y los protocolos que tienen al mismo tiempo, y que el gobierno tiene la gran responsabilidad de vigilar, de que se cumplan esos objetivos. Si están sacando de la entraña misma de la tierra lo que es beneficioso, creando empleos, pero aparte, pues para la industria, para tantas cosas, es quizás un mal que tenemos que convivir con él, pero al fin de cuentas beneficia a la humanidad, porque ahí se sacan elementos conductores de electricidad, el cobre, el oro, la plata, etcétera, que se hacen muchas cosas que el ingenio humano ha incorporado para beneficio de la comunidad. Pues bien, mis estimados amigos, les quiero agradecer infinitamente el favor tan valioso de su atención para este programa Jueves de Contenido. Ojalá y que lo que hemos tratado en este mismo programa pues sea de interés, haya sido de interés, y desde luego tomar muy en cuenta todo lo que nos ha platicado el doctor Jesús Reyes Lafarga, ginecólogo, con mucha experiencia, unos 30 años aproximadamente de experiencia, y pues cuántos casos habrán pasado por sus manos. De modo que, pues este ha sido el programa Jueves de Contenido, donde hemos tratado el problema del cáncer. Por lo pronto, su amigo y servidor Reinaldo Trujillo Mora les desea a ustedes el doble de lo que ustedes a mí. Que sigan teniendo un excelente día.